El papel se deslizó sobre la mesa de madera. Camila sonreía con una calma que helaba la sangre. Sus dedos, adornados con una manicura impecable, empujaron el documento legal hacia mis manos. Me miró a los ojos, sin parpadear, con la frialdad de quien ha ganado una guerra antes de que el enemigo sepa que ha comenzado. Con una voz suave, casi dulce, me dijo que pasaría el resto de mi vida completamente solo. Me dijo que, cuando ella terminara su trabajo, esta casa sería suya. Hablaba de la casa que construí con mis propias manos, el hogar donde crié a mi hijo, el lugar donde mi esposa exhaló su último aliento. No había ira en el rostro de Camila. Solo existía la certeza absoluta de un depredador que ha acorralado a su presa y disfruta el momento antes de dar el golpe final. Pasé 39 años de mi vida inspeccionando concreto y acero. Fui el ingeniero estructural en jefe del Departamento de Transporte de Texas. Conozco el peso exacto que puede soportar un puente antes de que sus cimientos cedan y se conviertan en polvo. Conozco las microfisuras. Esas pequeñas grietas oscuras que el ojo humano ignora, pero que la física implacable nunca perdona. He visto estructuras masivas de miles de toneladas colapsar en cuestión de segundos por un error de cálculo milimétrico. Pero a mis 67 años, sentado en mi propia cocina, he aprendido una verdad mucho más oscura y devastadora. Las estructuras más difíciles de inspeccionar son las familias. Porque las familias no caen por la fuerza del viento o la furia de un huracán en la costa del Golfo. Colapsan desde adentro. Se derrumban cuando alguien retira los pilares de la confianza, uno por uno, en la más absoluta oscuridad. Mi hijo Diego es un hombre bueno, quizás demasiado bueno para el mundo en el que vivimos. Tiene 36 años y es un planificador urbano brillante, respetado en todo Houston. Él entiende cómo fluyen las ciudades, cómo se conectan las avenidas principales, cómo se distribuye la luz en los parques públicos. Pero Diego tiene un defecto fatal. Un defecto que yo mismo le heredé al criarlo en un hogar lleno de amor, honestidad y trabajo duro. Diego cree firmemente que el mundo es bueno. Cree que las personas dicen la verdad cuando te miran a los ojos. Desde que mi esposa falleció hace 5 años, Diego ha estado buscando desesperadamente llenar ese vacío inmenso en su pecho. Quería la vida tradicional que nosotros tuvimos. Quería una familia, una mesa llena los domingos, el ruido de los niños corriendo por el pasillo. Y esa desesperación silenciosa lo convirtió en el blanco perfecto. Todo comenzó 3 semanas antes de que ese documento legal llegara a mi mesa. Era una tarde calurosa en Houston, de esas donde el aire pesa, húmedo y sofocante, típico del verano implacable de Texas. Yo estaba en mi taller, al fondo de la propiedad, buscando refugio del calor. Es un espacio polvoriento, lleno de planos antiguos, herramientas de acero pesado y el olor familiar a aserrín y aceite de motor. Es mi santuario personal. Escuché el motor del auto de Diego apagarse en el largo camino de entrada de grava. Salí a recibirlos, limpiándome las manos manchadas de grasa en mis pantalones de trabajo. Y entonces, la vi bajar del auto por primera vez. Camila tenía 32 años y una elegancia que parecía fuera de lugar en mi entrada polvorienta. Llevaba un vestido de lino blanco que parecía no inmutarse con el calor sofocante de Houston. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su sonrisa era deslumbrante, diseñada para desarmar a cualquier hombre en la habitación. Diego la miraba como si ella fuera un milagro que había caído del cielo directamente a sus brazos. Sus ojos brillaban con una alegría genuina, una luz que yo no había visto en su rostro desde que era un niño pequeño. Pero mis ojos no son los de un joven enamorado y cegado por la esperanza. Mis ojos son los de un inspector veterano. Y desde el primer segundo en que ella pisó mi propiedad, mi instinto me advirtió que algo en su estructura estaba profundamente mal. Entramos a la casa para escapar del sol abrasador. Esta casa, ubicada en los límites de The Woodlands, no es una mansión de cristal y mármol como las que abundan en los barrios nuevos. Es una casa sólida, construida con madera gruesa, ladrillo rojo y décadas de trabajo duro. Cada rincón de estas paredes tiene una historia impregnada en la pintura. En la sala principal, sobre el respaldo del sofá, descansa la colcha que mi difunta esposa tejió a mano durante su último año de vida. En el patio trasero, colgando de las ramas del roble viejo, están las casas para pájaros que Diego y yo construimos cuando él tenía apenas 10 años. Cuando una persona entra a tu hogar por primera vez, observas hacia dónde dirigen su mirada. Ese simple acto te dice exactamente qué es lo que valoran en la vida. Camila no miró la colcha tejida a mano. No miró las fotografías familiares enmarcadas en la repisa de la chimenea de piedra.
Sus ojos oscuros escanearon la habitación con la precisión fría de un tasador de bienes raíces. Evaluó la altura de los techos con una mirada rápida. Midió mentalmente los metros cuadrados de la sala de estar. Caminó lentamente hacia el gran ventanal que da al patio trasero y miró la vasta extensión del terreno arbolado. Su primera pregunta no fue sobre nuestra historia familiar ni sobre la infancia de Diego. Con una voz aterciopelada y calculada, se giró hacia mí y preguntó cuántos acres exactos abarcaba la propiedad. Preguntó, con una curiosidad que intentó disfrazar de casual, si los impuestos a la propiedad en esta zona exclusiva de Houston eran tan altos como la gente decía. Diego no notó absolutamente nada de esto. Él reía desde la cocina, sirviendo vasos de té helado, completamente ajeno a la evaluación financiera que estaba ocurriendo en su propia sala. Yo le respondí a Camila con cortesía sureña. Le di números vagos, restándole importancia al valor del terreno. Jugué el papel del anciano amable, retirado y sin malicia. Pero por dentro, mi mente analítica comenzó a trazar un plano detallado de su comportamiento. Había una desconexión perturbadora entre sus palabras dulces y la frialdad calculadora que habitaba en sus ojos. Era una microfisura. Pequeña, silenciosa, casi invisible para el ojo inexperto. Pero estaba ahí, latiendo bajo la superficie de su perfección. La verdadera prueba de carga para esta estructura llamada Camila llegó exactamente una semana después. Era domingo por la mañana, el día tradicional para el desayuno en familia. Estábamos sentados en la terraza trasera, disfrutando de la sombra del roble. Diego sacó una gruesa carpeta de cuero negro de su maletín de trabajo. Parecía un poco nervioso, frotándose las manos, pero también lucía extrañamente orgulloso. Me miró a los ojos y me dijo que él y Camila habían tomado una decisión madura para su futuro. Me entregó el documento impreso en papel grueso. Era un acuerdo prenupcial. Diego se apresuró a explicar, casi tropezando con sus propias palabras, que todo había sido idea de Camila. Dijo que ella quería total transparencia antes de llegar al altar. Me aseguró que ella no quería que yo, ni nadie en la familia, pensara que estaba interesada en el dinero que habíamos construido. Diego repitió, como si hubiera memorizado un guión, que Camila valoraba el respeto y las tradiciones de nuestra cultura hispana por encima de todo. Tomé el documento entre mis manos callosas. Eran 50 páginas de jerga legal densa, diseñadas para intimidar a cualquiera que no estuviera acostumbrado a leer contratos. Camila me miraba desde el otro lado de la mesa de cristal, bebiendo su café negro con pequeños sorbos. Mantenía esa misma sonrisa plácida y perfecta en su rostro. Con un tono de voz que simulaba respeto, me dijo que las familias exitosas siempre planifican para el futuro. Noté de inmediato la cuidadosa elección de sus palabras. Familias exitosas. No dijo familias unidas. No dijo familias amorosas. Dijo familias exitosas, como si estuviéramos hablando de una corporación a punto de fusionarse. Le sonreí de vuelta, asintiendo lentamente, y le dije que lo leería con calma durante la semana. Esa misma noche, cuando la casa quedó en absoluto silencio, me encerré en mi estudio. Encendí la vieja lámpara de escritorio de latón que proyectaba un círculo de luz amarilla sobre la madera. Saqué mis lentes de lectura del estuche y un bolígrafo de tinta roja de mi cajón. Era el mismo bolígrafo que usaba durante décadas para marcar errores críticos en los planos de los puentes de las autopistas de Texas. Comencé a leer el documento, línea por línea, palabra por palabra. Las primeras 20 páginas eran completamente estándar y predecibles. Hablaban de la protección de activos previos al matrimonio y de mantener cuentas bancarias separadas para los ingresos diarios. Todo en esa primera mitad parecía justo, equilibrado y razonable. Todo parecía diseñado genuinamente para proteger el patrimonio de Diego. Pero entonces, pasé a la página 34. Era la sección dedicada a las herencias futuras y la gestión de fideicomisos familiares. De repente, el lenguaje del documento cambiaba drásticamente. Se volvía denso, laberíntico, lleno de referencias cruzadas a códigos civiles oscuros. Estaba redactado de una manera brillante, que parecería completamente inofensiva para un ojo inexperto o para un hombre enamorado. Pero yo he pasado mi vida entera leyendo contratos gubernamentales y especificaciones de ingeniería. Entiendo perfectamente cómo se esconden las trampas mortales en los detalles más pequeños. Había 3 cláusulas ocultas en medio de párrafos interminables. Eran 3 pilares de carga diseñados específicamente para colapsar a favor de ella en el futuro. Las cláusulas estipulaban que cualquier activo heredado por Diego perdería su estatus de bien separado si se utilizaba para el beneficio del matrimonio.
Si Diego usaba un solo centavo de su herencia para pagar la hipoteca de una casa compartida o para invertir en un negocio conjunto, todo el fondo se contaminaba. Se convertiría automáticamente en propiedad comunitaria bajo las estrictas leyes del estado de Texas. En otras palabras, el plan era brillante y despiadado. Si yo moría y le dejaba esta casa, mis tierras y los ahorros de toda mi vida a mi hijo, Camila no tenía que pelear por ellos en la corte. Solo tenía que convencer a Diego, con una sonrisa y un beso, de usar una pequeña fracción de esa herencia para una cuenta conjunta de gastos médicos o vacaciones. En el instante en que ese dinero se mezclara, la mitad de todo el patrimonio de mi familia, el trabajo de 3 generaciones, pasaría a ser legalmente de ella. Tomé el bolígrafo rojo con fuerza, sintiendo la textura del plástico contra mis nudillos blancos. Tracé un círculo grueso y furioso alrededor de las 3 cláusulas venenosas. La tinta roja sangró sobre el papel blanco inmaculado, marcando la traición. En el margen derecho de la página, escribí una sola palabra en letras mayúsculas. ¿Por qué? Esto no era un acuerdo prenupcial diseñado para proteger a mi hijo Diego. Era un embudo legal, una trampa de acero diseñada para drenar el trabajo de toda mi vida directamente hacia los bolsillos de esa mujer. Me recosté en mi silla de cuero, sintiendo el peso de la revelación aplastando mi pecho. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mi hijo estaba caminando ciego, con una sonrisa en el rostro, directamente hacia un campo minado. Y la mujer que sostenía su mano con tanta ternura era la misma que había plantado los explosivos bajo la tierra. Sabía, con la certeza de un hombre viejo, que no podía confrontar a Diego en ese momento. Si le mostraba el documento manchado de tinta roja y le explicaba mi teoría, él me rechazaría de inmediato. Camila ya había comenzado su trabajo de demolición psicológica, aislando a Diego de su entorno. Yo había notado cómo ella, de manera muy sutil, criticaba a los amigos de la infancia de mi hijo. Había escuchado cómo lo convencía de cancelar planes de fin de semana con sus primos, argumentando que ellos necesitaban tiempo a solas para construir su futuro nido. Si yo atacaba de frente, si la acusaba sin pruebas irrefutables, Camila se convertiría instantáneamente en la víctima martirizada. Diego, con su instinto protector, la defendería a capa y espada contra su propio padre. Y yo perdería a mi único hijo para siempre, empujándolo directamente a los brazos de su verdugo. Tenía que jugar su mismo juego, pero con las reglas de un ingeniero. Tenía que ser el suegro ignorante, el anciano dócil que no entiende de leyes modernas. Pasaron 2 semanas llenas de una tensión insoportable. Mantuve mi fachada intacta, sonriendo en las cenas familiares como si no supiera que estaba sentado frente a una ladrona. Pagaba las cuentas de los restaurantes caros a los que ella insistía en ir. Asentía a todo lo que Camila decía sobre los preparativos de la boda y los colores de las flores. Pero mis ojos nunca dejaron de observarla, registrando cada movimiento, cada mirada furtiva, cada cambio en su tono de voz. El quiebre estructural definitivo, la prueba que necesitaba, ocurrió un martes por la tarde. Yo había asistido a un almuerzo de jubilación para un viejo colega del departamento de transporte. El evento fue en un restaurante elegante en el centro de Houston, rodeado de rascacielos de cristal. El calor del mediodía era brutal, derritiendo el asfalto de las calles y creando ondas de vapor en el aire. Salí del restaurante despidiéndome de mis amigos y caminé hacia mi camioneta, que estaba estacionada a un par de cuadras de distancia. Me detuve en una esquina para esperar que el semáforo peatonal cambiara a verde. Y entonces, a través de la multitud de oficinistas apresurados, la vi. Era Camila. Esa misma mañana, ella le había dicho a Diego por teléfono que pasaría toda la tarde en el distrito de los museos. Le había asegurado que se reuniría con un florista exclusivo para discutir los arreglos de orquídeas para la ceremonia. Pero allí no había flores, no había catálogos de bodas, ni había ningún distrito de museos. Estaba sentada en la terraza de un café escondido en una calle lateral, a la sombra de un toldo negro que la protegía del sol. Y no estaba sola. Había un hombre sentado frente a ella, compartiendo la pequeña mesa circular de metal. Era un hombre de unos 40 años, con una postura que irradiaba una confianza arrogante. Vestía un traje a medida de color gris oscuro que costaba más que el primer auto que le compré a Diego en la universidad. Tenía el cabello oscuro, peinado hacia atrás con precisión, y un reloj de oro macizo que destellaba cada vez que movía la muñeca. Su apariencia era la de un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo le obedeciera.
Pero no fue su ropa costosa ni su reloj de oro lo que detuvo mi corazón en seco. Fue la forma en que interactuaban en esa pequeña mesa. No era una reunión de negocios entre un cliente y un proveedor. No era un encuentro casual entre dos viejos conocidos que se cruzan en la calle. Había una intimidad oscura, fluida y perfectamente sincronizada entre ellos. El hombre se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Camila, y le susurró algo al oído. Camila echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Era una risa real, profunda y vibrante, completamente diferente a la risa ensayada, recatada y nasal que usaba cuando estaba en mi casa. Luego, el hombre extendió su mano derecha sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Camila no apartó la suya, no se encogió, no miró a su alrededor con culpa. Él rozó los nudillos de ella con la yema de sus dedos, en un gesto de familiaridad absoluta. Fue un toque minúsculo, una fracción de segundo de contacto físico. Pero para un hombre que ha pasado su vida entera buscando microfisuras en estructuras de concreto, fue como ver un edificio entero partirse por la mitad. Me escondí rápidamente detrás de un grueso pilar de concreto que sostenía un puente peatonal. Saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi camisa. Mis manos, que nunca temblaban al sostener un soplete de soldadura a 100 metros de altura sobre el río, estaban rígidas por la adrenalina. Abrí la aplicación de la cámara y desactivé el sonido del obturador. Usé el zoom digital al máximo, enfocando a través del calor ondulante de la calle. Tomé la primera fotografía, capturando el rostro de ella, iluminado por la diversión y la complicidad. Tomé la segunda fotografía en el momento exacto en que la mano del hombre acariciaba la de ella sobre la mesa. Me quedé inmóvil detrás del pilar, respirando despacio, y esperé. 20 minutos después, el hombre levantó la mano y pidió la cuenta al mesero. Pagó en efectivo, dejando un billete grande sobre la mesa, y ambos se levantaron de sus sillas. No salieron juntos del café, ni caminaron en la misma dirección. Salieron de manera escalonada, utilizando una táctica clásica de evasión para no ser vistos juntos en público. El hombre caminó hacia la esquina norte y dobló a la derecha sin mirar atrás. Camila se quedó de pie junto a la mesa, esperando 2 minutos exactos, revisando la pantalla de su teléfono con fingido aburrimiento. Luego, caminó en la dirección completamente opuesta, hacia la avenida principal. Dejé que Camila se fuera y seguí al hombre a una distancia segura, mezclándome con la multitud de la acera. Caminó durante 3 cuadras hasta llegar a un estacionamiento privado subterráneo. Me detuve en la rampa de entrada y lo vi acercarse a un Mercedes-Benz negro, último modelo, impecablemente limpio. Subió al auto y cerró la puerta con un golpe sordo. Antes de que encendiera el motor y saliera a la calle, levanté mi teléfono una vez más y fotografié la placa trasera del vehículo. Esa misma tarde, de regreso en mi taller, hice una llamada telefónica desde una línea segura. Llamé a un viejo amigo, un hombre rudo que trabajaba en la oficina de registros de vehículos del condado de Harris. Le di el número de placa del Mercedes negro y le pedí que me consiguiera un nombre y una dirección. Él me debía un favor muy grande de hace 20 años, cuando lo ayudé a salir de un problema grave. No hizo ninguna pregunta, no pidió explicaciones, solo me dijo que me devolvería la llamada. 2 horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto encriptado. El auto de lujo estaba registrado a nombre de un hombre llamado Javier. Una búsqueda rápida en internet me reveló que Javier era un exitoso corredor de propiedades de lujo en las zonas más ricas de Houston. Era un hombre que no tenía absolutamente ninguna razón lógica para estar sosteniendo la mano de la futura esposa de mi hijo en secreto. Sabía que mis fotografías borrosas tomadas con un teléfono celular no eran suficientes para destruir la ilusión de Diego. Necesitaba pruebas irrefutables, documentos sellados. Un expediente de acero que pudiera resistir cualquier escrutinio legal y emocional. A la mañana siguiente, conduje mi camioneta hasta una oficina de ladrillo rojo en una calle secundaria y olvidada del centro de Houston. No había letreros luminosos en la fachada, ni publicidad en las ventanas. Solo había una pequeña y discreta placa de bronce junto a la puerta de madera que decía investigaciones privadas. Entré al lugar, donde el aire acondicionado zumbaba ruidosamente, luchando contra el calor del exterior. La oficina olía a café rancio, a humo de cigarro impregnado en las paredes y a papel viejo acumulado en archiveros de metal. Detrás de un escritorio de acero abollado estaba sentado Héctor. Era un hombre de 60 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y cicatrices que contaban historias que nadie quería escuchar. Héctor era un ex-ranger de Texas,
una leyenda local que había dejado la placa para trabajar por su cuenta. Era un hombre estoico, de pocas palabras, que operaba estrictamente en el mundo frío de los hechos verificables. A Héctor no le importaban los sentimientos, las lágrimas o las excusas. Le importaban las pruebas, los registros bancarios y las fotografías con fecha y hora. Me senté en la silla de madera frente a él, sintiendo el crujido del asiento bajo mi peso. Puse mi teléfono sobre el escritorio de metal y deslicé la pantalla para mostrarle las fotografías de Camila y Javier en el café. Luego, abrí mi maletín, saqué una copia del acuerdo prenupcial con mis anotaciones en tinta roja y la dejé a su lado. Héctor tomó el teléfono y miró las fotos en silencio durante un largo minuto. Luego, tomó el contrato y leyó mis notas en los márgenes, pasando las páginas con lentitud metódica. Sus ojos grises, fríos como el plomo, se levantaron lentamente y se clavaron en los míos. Su voz era áspera, profunda, sonando como grava molida bajo la llanta de un camión. Me preguntó qué era exactamente lo que yo quería que él hiciera con esa información. Me dijo, sin ninguna emoción, que si solo quería probar una infidelidad común y corriente, me costaría $5,000 y tomaría una semana de vigilancia. Pero me advirtió que si quería desenterrar el pasado financiero de esta mujer, si quería abrir las bóvedas blindadas de sus secretos, tomaría mucho más tiempo y costaría el triple. Lo miré fijamente, sin parpadear, sosteniendo su mirada pesada. Le dije que no me importaba el dinero, que podía vaciar mi cuenta de retiro si era necesario. Le dejé muy claro que no estaba allí para probar una simple aventura de sábanas en un hotel barato. Estaba allí porque sabía que estaba frente a un fraude estructural masivo, una operación calculada para destruir a mi familia. Héctor se recostó lentamente en su silla, haciendo crujir los resortes oxidados. Juntó las manos sobre su estómago y me hizo la pregunta más importante de toda esa mañana. Me preguntó, bajando el tono de voz, si yo quería probar una infidelidad para cancelar una boda o si quería probar un peligro real. Mi respuesta fue inmediata, nacida desde lo más profundo de mis entrañas. Le dije que quería salvar la vida de mi hijo. Héctor asintió una sola vez, un movimiento seco y definitivo. Tomó el contrato prenupcial y lo guardó en un cajón. Tomó mi teléfono, conectó un cable para transferir las fotografías a su computadora, y me lo devolvió. Me dijo que no lo contactara bajo ninguna circunstancia, que no lo llamara para preguntar cómo iba el caso. Él me contactaría a mí cuando tuviera el panorama completo. Los siguientes 14 días fueron una tortura psicológica absoluta, un infierno silencioso que tuve que soportar en mi propia casa. Tuve que sentarme en la misma mesa del comedor que Camila, compartiendo el pan y la sal con el enemigo. Tuve que escucharla hablar durante horas sobre los arreglos florales, sobre el menú de 5 tiempos para la recepción, sobre el futuro brillante y perfecto que le esperaba a nuestra familia. Tuve que ver a mi hijo Diego sonreír todos los días, completamente ciego ante el abismo oscuro que se abría bajo sus pies. Cada noche, cuando ellos se iban a dormir, yo me encerraba en mi taller bajo la luz de la luna. Afilaba mis herramientas de corte hasta que el metal brillaba. Revisaba viejos planos de puentes, trazando líneas sin sentido en el papel. Intentaba mantener mi mente ocupada, pero la tensión interna era insoportable. Era exactamente como escuchar el crujido sordo del acero bajo una presión extrema, esperando el momento exacto y violento de la ruptura estructural. Exactamente 14 días después de mi reunión en la oficina de Héctor, el teléfono de mi casa sonó. Eran las 5 de la mañana en punto. El sol aún no había salido sobre Houston, y la ciudad entera estaba sumida en una oscuridad absoluta y silenciosa. El timbre agudo del teléfono cortó el silencio de mi habitación como una cuchilla afilada. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos. Levanté o auricular pesado con una mano firme. Era Héctor. Su voz era completamente plana, carente de cualquier inflexión o emoción humana. No me saludó, no me dijo buenos días, no hizo ninguna cortesía. Solo me dijo, con 3 palabras secas, que tenía los resultados. Sentí un nudo apretado en la garganta, una mezcla de alivio y terror absoluto. Le pedí, casi en un susurro para no despertar a nadie en la casa, que me adelantara algo por teléfono. Le pregunté si mis sospechas sobre el fraude y sobre Javier eran correctas. Héctor guardó silencio por un segundo que pareció durar una eternidad en la oscuridad de mi habitación. Luego, con esa voz áspera y fría que no admitía réplica, me dijo que no hablaría de esto por una línea telefónica. Me ordenó que me vistiera y condujera a su oficina en el centro de inmediato.
Antes de colgar el teléfono, pronunció una frase que heló la sangre en mis venas y detuvo mi respiración. Me dijo que la gente no te protege de las buenas noticias. El tono demarcado sonó monótono en mi oído, indicando que la llamada había terminado. Colgué el teléfono lentamente en su base, sintiendo el peso del plástico en mi mano. Caminé hacia el armario en la oscuridad, sin encender la luz. Me vestí en silencio, poniéndome mis pantalones gruesos y mi camisa de franela. Me puse mis botas de trabajo, las mismas botas pesadas que usaba para caminar sobre los escombros de concreto y el acero retorcido. Tomé las llaves de mi camioneta de la mesa de noche y salí de la habitación sin hacer ruido. Caminé por el pasillo, pasando frente a la puerta cerrada de la habitación de Diego, donde él dormía plácidamente, soñando con un futuro que no existía. Salí de la casa, sintiendo el aire frío y húmedo de la madrugada golpeando mi rostro. Subí a la camioneta y encendí el motor, cuyo rugido rompió la quietud del vecindario. Mientras conducía hacia la ciudad, viendo las luces amarillas de las farolas parpadear en la espesa niebla matutina de Texas, el peso aplastante de la realidad cayó sobre mis hombros. Sabía, con la certeza inquebrantable de un hombre que ha visto caer gigantes de acero, que el mundo de mi hijo estaba a punto de hacerse pedazos. Estacioné la camioneta frente al edificio de ladrillos rojos de Héctor justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un gris cenizo. El aire de la mañana todavía estaba pesado, cargado con esa humedad espesa que se aferra a la piel en Houston antes de que el calor del día realmente comience. Apagué el motor y me quedé un momento en absoluto silencio, escuchando únicamente el tic-tac metálico del escape que se enfriaba lentamente. Mis manos seguían aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Sabía que al cruzar esa puerta de cristal esmerilado, la vida de mi familia cambiaría para siempre. Empujé la puerta de la oficina y el zumbido del viejo aire acondicionado me recibió de golpe. Héctor ya estaba sentado detrás de su escritorio de acero abollado. No había encendido las luces principales del techo, solo una pequeña lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas y duras sobre las paredes de yeso amarillento. A su lado, una taza de café negro dejaba escapar un hilo de vapor. Pero mi mirada no se detuvo en él. Mis ojos se clavaron directamente en el objeto que descansaba en el centro exacto de la superficie metálica. Era una gruesa carpeta negra. Un lomo ancho, lleno de documentos, fotografías y registros financieros. Héctor no me saludó, ni me ofreció asiento. Simplemente empujó la carpeta negra unos centímetros hacia mí y me miró con esos ojos grises y fríos de ex-ranger de Texas. Me dijo que me sentara, porque lo que estaba a punto de leer iba a requerir que estuviera anclado al suelo. Me dejé caer en la silla de madera, sintiendo el crujido de los resortes viejos, y abrí la cubierta de cartón grueso. La primera página no era una fotografía de una infidelidad. Era un certificado de matrimonio emitido en el condado de Harris, fechado hace 7 años. El nombre de la novia era Camila. El nombre del novio era Andrés, un hombre que yo no conocía. Pasé a la siguiente página con los dedos temblando ligeramente. Era un decreto de divorcio, firmado y sellado por un juez exactamente 14 meses después de la fecha de la boda. Debajo del decreto, había un resumen financiero de la liquidación de bienes. Camila se había marchado de ese matrimonio de 14 meses con la mitad de las acciones de la empresa de tecnología de Andrés, la casa principal y una suma de 6 cifras en efectivo. Héctor señaló el papel con su dedo índice, grueso y lleno de cicatrices. Me explicó que Andrés era un hombre brillante pero solitario, un ingeniero de software que había pasado su juventud construyendo su empresa y que estaba desesperado por formar una familia. Camila lo encontró, lo aisló de sus socios comerciales, lo convenció de firmar acuerdos financieros conjuntos y luego detonó el matrimonio con acusaciones fabricadas de abuso emocional. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo en la boca, y pasé a la siguiente sección de la carpeta. Había otro certificado de matrimonio, este emitido en la ciudad de Austin, fechado hace apenas 3 años. El nombre de la novia seguía siendo Camila. El nombre del novio era Benjamín, un exitoso desarrollador de bienes raíces comerciales. La historia era una réplica exacta, un plano arquitectónico utilizado por segunda vez sin cambiar una sola medida. El matrimonio duró 18 meses. El divorcio fue rápido, brutal y quirúrgico. Benjamín perdió 2 propiedades comerciales de alto valor y se vio obligado a liquidar su fondo de retiro para pagar el acuerdo extrajudicial que Camila exigió para no destruir su reputación pública. Levanté la vista del expediente y miré a Héctor,
sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto denso y difícil de respirar. Le pregunté dónde encajaba Javier en todo esto. Le pregunté si Javier era simplemente el amante que ella mantenía en secreto mientras vaciaba las cuentas bancarias de estos hombres. Héctor soltó una risa seca, un sonido áspero y sin ninguna alegría. Negó con la cabeza y me dijo que yo estaba pensando como un hombre con el corazón roto, no como el ingeniero que se suponía que era. Me ordenó que pasara a la última sección de la carpeta negra. Allí encontré registros bancarios, transferencias electrónicas y actas constitutivas de empresas de responsabilidad limitada. Javier no era un simple amante de turno. Javier era el corredor de propiedades de lujo que había facilitado la venta de las casas de Andrés y de Benjamín después de los divorcios. Pero los documentos mostraban algo mucho más oscuro y perturbador. Días después de que Camila recibiera los pagos masivos de sus acuerdos de divorcio, grandes sumas de dinero eran transferidas a cuentas corporativas controladas por Javier. No era un romance clandestino. Era una sociedad comercial. Era una red de extorsión matrimonial sistemática, diseñada para identificar, aislar y despojar a hombres adinerados y emocionalmente vulnerables. Javier era el arquitecto financiero que lavaba el dinero a través de transacciones inmobiliarias. Camila era la maquinaria pesada, la bola de demolición que entraba en la vida de estos hombres, destruía los cimientos de sus familias y extraía el valor de los escombros. Y ahora, mi hijo Diego era su próximo proyecto de demolición. Cerré la carpeta negra de golpe. El sonido resonó en la pequeña oficina como un disparo. Me quedé mirando la cubierta oscura, sintiendo una furia fría y calculada expandirse por mi pecho. En mi carrera, he visto contratistas intentar usar acero de baja calidad para ahorrar dinero en la construcción de puentes públicos. He visto la codicia humana poner en riesgo la vida de miles de personas por un margen de ganancia. Pero esto era diferente. Esto era una depredación íntima, una violación del concepto mismo de la familia que nosotros, como hispanos, consideramos sagrado. Héctor me preguntó si quería que él le entregara esta carpeta a Diego. Me advirtió que, a veces, las malas noticias se reciben mejor cuando vienen de un extraño con una placa retirada. Negué con la cabeza lentamente. Le expliqué a Héctor que si le mostrábamos esto a Diego ahora mismo, el plan fracasaría por completo. Conozco a mi hijo. Conozco la profundidad de su lealtad y la ceguera de su amor actual. Camila ya había pasado meses aislando a Diego, sembrando pequeñas dudas sobre mi cordura, sobre mi control sobre el dinero de la familia, sobre las intenciones de sus amigos. Si yo lo confrontaba con un investigador privado y un montón de papeles, Camila lloraría. Diría que los documentos estaban falsificados, que sus exmaridos eran hombres abusivos que querían destruirla, y que yo era un suegro controlador que odiaba ver a su hijo feliz. Diego, en su desesperación por proteger a la mujer que amaba, se pondría del lado de ella. Se casaría con ella de todos modos, cortaría lazos conmigo por haberla insultado, y yo le habría entregado la victoria absoluta en bandeja de plata. Le pagué a Héctor sus honorarios en efectivo, guardé la gruesa carpeta negra en mi maletín de cuero y salí al calor sofocante de la mañana de Houston. No conduje de regreso a mi casa. Conduje directamente hacia el distrito financiero, hacia una torre de cristal y acero que se alzaba desafiante contra el cielo de Texas. Necesitaba ver a Rosalía. Rosalía es una abogada especializada en patrimonio y planificación sucesoria. Tiene 50 y tantos años, viste trajes de diseñador impecables y tiene una mente tan afilada como un bisturí quirúrgico. Ella conoce perfectamente el valor del trabajo duro, porque su propio padre fue un inmigrante que construyó una empresa de techado desde cero. Rosalía se especializa en proteger a familias de alto patrimonio de parásitos financieros. Me recibió en su oficina de la esquina, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Me senté frente a su escritorio de caoba y le entregué la carpeta negra sin decir una sola palabra. Rosalía leyó el expediente completo en un silencio sepulcral. Su rostro no mostró ninguna emoción, pero vi cómo sus ojos oscuros se entrecerraban a medida que analizaba los contratos de divorcio de Andrés y Benjamín. Cuando terminó, cerró la carpeta, se quitó los lentes de lectura y me miró fijamente. Me dijo que el plan de Camila era brillante desde una perspectiva puramente legal. Me explicó que, bajo las leyes del estado de Texas, cualquier herencia que yo le dejara a Diego sería considerada propiedad separada. Pero Camila había insertado esas cláusulas venenosas en el acuerdo prenupcial para forzar la mezcla de los fondos. Rosalía me confirmó mis peores temores. Si Diego usaba un solo dólar de mi herencia para pagar una mejora en la casa matrimonial,
o para una cuenta de ahorros conjunta, la ley de Texas transformaría todo el patrimonio en propiedad comunitaria. En caso de divorcio, Camila tendría derecho legal a la mitad de todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Le pregunté a Rosalía cuál era nuestra contramedida. Le dije que necesitaba construir un muro de contención tan alto y tan grueso que esa mujer se rompiera los dientes al intentar morderlo. Rosalía sonrió por primera vez. Fue una sonrisa fría, la sonrisa de un general a punto de ordenar un ataque de artillería pesada. Me dijo que íbamos a reestructurar absolutamente todos mis activos. Íbamos a crear un fideicomiso irrevocable y blindado. Yo transferiría la propiedad de la casa, los terrenos en The Woodlands, las cuentas de inversión y mi pensión a ese fideicomiso. Diego sería el beneficiario, pero con una condición estructural inquebrantable. Él no tendría acceso directo al capital principal, y el fideicomiso estaría administrado por una junta independiente que Rosalía controlaría. Legalmente, el dinero ya no sería mío, ni sería de Diego. Pertenecería al fideicomiso. Por lo tanto, no importaba lo que dijera el acuerdo prenupcial de Camila. No importaba si ella lograba que Diego mezclara sus ingresos diarios. El patrimonio familiar principal sería un fantasma legal, intocable, inalcanzable y completamente fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal de divorcio. Pero Rosalía me advirtió que proteger el dinero no era suficiente. Me dijo que si queríamos salvar a Diego de una vida de miseria psicológica, él tenía que ver el verdadero rostro del monstruo con sus propios ojos. Me recordó una ley fundamental del estado de Texas. La ley de consentimiento de una sola parte para grabaciones de audio. En Texas, es completamente legal grabar una conversación privada siempre y cuando al menos una de las personas involucradas en la conversación sepa que está siendo grabada. Rosalía me miró a los ojos y me dijo que necesitaba que Camila confesara sus intenciones. Necesitaba que su arrogancia la traicionara. Salí de la oficina de Rosalía sintiendo que finalmente tenía un plano estructural para esta guerra. Me detuve en una tienda de electrónica en mi camino de regreso a casa. Compré una grabadora de voz digital, pequeña, negra, del tamaño de un encendedor grueso. Era un dispositivo de alta fidelidad, capaz de captar susurros desde el otro lado de una habitación. Esa misma noche, me senté en mi taller y practiqué encenderla y apagarla dentro del bolsillo de mi camisa de franela, asegurándome de que el movimiento fuera completamente invisible. La oportunidad perfecta para probar la resistencia de los materiales llegó ese mismo domingo. Era el tradicional almuerzo de fin de semana. Diego y Camila llegaron a la casa alrededor del mediodía. El olor a café recién hecho y a tortillas de harina llenaba la cocina. Diego estaba radiante, hablando animadamente sobre un nuevo proyecto de parque urbano que su firma había ganado. Camila llevaba un vestido floral sencillo, interpretando a la perfección su papel de futura esposa devota y humilde. Yo llevaba mi vieja camisa de franela a cuadros. En el bolsillo superior izquierdo, justo sobre mi corazón, la pequeña luz roja de la grabadora ya estaba encendida, capturando cada sonido de la habitación. Nos sentamos en la terraza trasera, bajo la sombra del viejo roble. Decidí que era el momento de jugar mi papel. Dejé caer mis hombros, encorvé un poco mi postura y adopté la expresión de un anciano cansado y abrumado por el mundo moderno. Miré a Diego y le dije, con una voz ligeramente temblorosa, que había estado revisando los impuestos a la propiedad de la casa y de los terrenos. Le dije que los números me tenían muy confundido, que mi memoria ya no era la de antes y que estaba preocupado por lo que pasaría con todo esto cuando yo ya no estuviera. Vi cómo la postura de Camila cambió instantáneamente. Fue un movimiento microscópico. Su espalda se enderezó, sus ojos se enfocaron y su respiración se volvió más superficial. Había olido la sangre en el agua. Diego, siempre el hijo protector, me puso una mano en el hombro y me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de revisar los papeles del condado esa misma semana. Pero Camila no iba a dejar pasar esta oportunidad. Con su voz aterciopelada, se inclinó hacia adelante sobre la mesa de cristal. Me dijo que era muy sabio de mi parte pensar en el futuro. Luego, con una naturalidad escalofriante, me preguntó cómo estaban estructuradas las escrituras de la propiedad en este momento. Preguntó si la casa estaba a mi nombre exclusivo o si ya había incluido a Diego en un fideicomiso familiar. Yo suspiré pesadamente, frotándome la frente como si estuviera agotado. Le respondí que todo seguía a mi nombre, pero que planeaba transferirlo todo a las cuentas personales de Diego tan pronto como ellos se casaran.
Le dije que quería que ellos tuvieran control total sobre el dinero para construir su nueva vida, sin restricciones de abogados ni bancos. La reacción de Camila fue oro puro. Sus ojos brillaron con una codicia tan intensa que casi iluminó la terraza. Diego se levantó de la mesa por un momento para ir a la cocina a buscar más hielo para las bebidas. En el instante en que la puerta mosquitera se cerró detrás de él, dejándonos a Camila y a mí completamente solos, ella dejó caer la máscara. Ya no había dulzura en su rostro. Me miró con una intensidad depredadora y su voz bajó una octava, volviéndose fría y exigente. Me dijo que era crucial que esa transferencia de bienes se hiciera exactamente la semana después de la boda. Me advirtió, con un tono que rozaba la amenaza, que Diego iba a necesitar ese capital líquido para las inversiones inmobiliarias que ella ya había planeado para su futuro. Me dijo que no quería que abogados externos se entrometieran en el dinero que, según ella, le correspondía a su nueva familia. Yo asentí lentamente, interpretando al anciano sumiso, y le aseguré que todo se haría exactamente como ella quería. La grabadora en mi bolsillo capturó cada sílaba de su avaricia, cada tono de su arrogancia, cada prueba de su manipulación calculada. Pero una grabación no era suficiente para desmantelar una estructura de mentiras tan masiva. Necesitaba testigos. Necesitaba a los fantasmas del pasado de Camila. Al día siguiente, lunes por la mañana, conduje hacia el centro de Houston para encontrarme con Andrés, el primer exmarido. Héctor había arreglado la reunión en una cafetería discreta y poco iluminada. Cuando entré, vi a un hombre que parecía 10 años mayor de lo que indicaban sus documentos. Andrés estaba sentado en una cabina del rincón, encorvado sobre una taza de té, mirando nerviosamente hacia la puerta. Me senté frente a él y me presenté. Le dije que mi hijo estaba a punto de casarse con Camila. Andrés cerró los ojos con fuerza, como si el simple sonido de ese nombre le causara dolor físico. Me tomó casi una hora ganarme su confianza, hablándole de hombre a hombre, explicándole que no estaba allí para juzgarlo, sino para evitar que mi hijo fuera destruido de la misma manera. Finalmente, Andrés comenzó a hablar. Me contó una historia de terror psicológico. Me explicó cómo Camila era perfecta durante los primeros meses, cómo se infiltró en su grupo de amigos y luego, metódicamente, comenzó a sembrar discordia. Le hizo creer que sus socios comerciales le estaban robando. Lo convenció de transferir sus activos personales a cuentas conjuntas para protegerlos. Y una vez que tuvo el control legal, la trampa se cerró. Andrés me dijo que el divorcio fue una masacre. Ella amenazó con acusarlo de violencia doméstica si él intentaba pelear por su empresa en la corte. Él estaba tan quebrado emocionalmente que simplemente le entregó todo para que ella desapareciera. Saqué un documento legal de mi maletín. Era una declaración jurada, redactada por Rosalía, detallando el patrón de fraude y extorsión. Le pedí a Andrés que la firmara ante un notario público. Él dudó por un momento, el miedo brillando en sus ojos cansados. Pero luego pensó en mi hijo, un hombre inocente a punto de caminar hacia el matadero, y tomó el bolígrafo. Firmó el documento con mano temblorosa. A la mañana siguiente, subí a mi camioneta y tomé la autopista interestatal 35 en dirección norte, hacia la ciudad de Austin. El viaje de 3 horas me dio tiempo para procesar la oscuridad de lo que estaba descubriendo. El paisaje de Texas pasaba por mi ventana, vasto y duro, un recordatorio de que en este mundo, solo los más fuertes y preparados sobreviven a las tormentas. Mi reunión con Benjamín, el segundo exmarido, fue completamente diferente. Nos encontramos en su oficina de desarrollo comercial, un espacio moderno lleno de maquetas de edificios y planos arquitectónicos. Benjamín era un hombre duro, cínico y lleno de una ira fría que no se había apagado con los años. No necesitó que lo convenciera. Cuando le dije quién era y por qué estaba allí, Benjamín caminó hacia un archivero de metal, abrió un cajón cerrado con llave y sacó una caja de cartón pesada. La dejó caer sobre la mesa de conferencias con un golpe sordo. Me dijo que había pasado los últimos 2 años reuniendo pruebas por su cuenta, esperando el día en que Camila cometiera un error. Benjamín abrió la caja y sacó un documento grueso. Me lo entregó. Era su acuerdo prenupcial con Camila. Saqué la copia del acuerdo de Diego de mi maletín y los puse uno al lado del otro sobre la mesa. Eran idénticos. Palabra por palabra, coma por coma. Las mismas 3 cláusulas ocultas diseñadas para contaminar los bienes separados. El mismo lenguaje laberíntico. Benjamín me explicó cómo Javier había entrado en escena. Javier se presentó como un corredor de bienes raíces de lujo,
un amigo de la familia de Camila que quería ayudarlos a encontrar la casa de sus sueños. Javier infló el precio de la propiedad, convenció a Benjamín de usar sus fondos de retiro para el pago inicial. Y luego, cuando llegó el divorcio, Javier fue quien forzó la venta rápida de la casa, cobrando comisiones masivas y lavando el dinero del acuerdo. Benjamín me entregó copias de correos electrónicos, registros de propiedad y su propia declaración jurada firmada. Me miró a los ojos y me dijo que Camila no era una mujer buscando amor. Era una corporación criminal operando bajo el disfraz del matrimonio tradicional. Conduje de regreso a Houston esa misma noche, con el maletín pesado en el asiento del copiloto. El peso de la evidencia era abrumador. Tenía los testimonios, tenía los documentos financieros, tenía las grabaciones de audio. El plano de su demolición estaba completamente expuesto sobre mi mesa de diseño. El jueves por la mañana me reuní nuevamente con Rosalía en su oficina. Firmé los documentos finales del fideicomiso irrevocable. El sonido de mi bolígrafo rasgando el papel grueso fue el sonido de una bóveda de acero cerrándose para siempre. Todo mi patrimonio, el trabajo de toda mi vida, la herencia de mi hijo, quedó sellado y protegido. Legalmente, Camila ya había perdido la guerra, pero ella todavía creía que estaba a punto de coronarse reina. La prueba final de su arrogancia ocurrió el viernes por la noche, exactamente una semana antes de la boda. Camila había insistido en que tuviéramos una cena íntima los tres en un restaurante de carnes de lujo en el área de River Oaks. El lugar estaba lleno de hombres de negocios, luces tenues y el murmullo constante del dinero antiguo de Houston. Camila estaba radiante, vestida con un traje de seda oscura, pidiendo la botella de vino más cara del menú sin siquiera mirar el precio. Diego la miraba con adoración absoluta, ajeno a la tensión eléctrica que vibraba bajo la mesa. Yo llevaba mi grabadora encendida en el bolsillo interior de mi saco. A mitad de la cena, Camila levantó su copa de cristal. Hizo un brindis por la familia, por el futuro y por la confianza mutua. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, se dirigió a mí. Me preguntó, frente a Diego, si había tenido tiempo de ir al banco esa semana para arreglar el papeleo de las cuentas que habíamos discutido el domingo. Quería asegurarse de que el dinero estuviera listo y disponible para ellos inmediatamente después de la luna de miel. Diego pareció un poco incómodo por la pregunta directa sobre dinero en medio de la cena, pero Camila le acarició la mano y le susurró que solo estaba tratando de quitarme un peso de encima. Yo levanté mi copa de agua, la miré directamente a los ojos y le sonreí. Le dije, con voz clara y firme, que todo el papeleo estaba exactamente donde debía estar. Le aseguré que el patrimonio de la familia estaba completamente asegurado y que ella recibiría exactamente lo que se merecía. Camila sonrió, satisfecha, creyendo que había ganado. No se dio cuenta de que mis palabras eran la confirmación de su propia sentencia de muerte financiera. Los días siguientes fueron un borrón de preparativos de boda, entregas de flores y llamadas telefónicas frenéticas. Mantuve mi distancia, organizando la evidencia en mi taller. Compré 3 carpetas de cuero negro, idénticas a la que Héctor me había entregado. En cada una de ellas, coloqué copias de los certificados de matrimonio anteriores, los decretos de divorcio, los registros financieros de Javier, las declaraciones juradas de Andrés y Benjamín, y una transcripción impresa de las grabaciones de audio. Eran 3 misiles balísticos listos para ser lanzados. Pero el golpe más duro, la prueba de fuego para mi propia resistencia emocional, llegó a solo 48 horas de la ceremonia. Estaba en mi taller, revisando los documentos por última vez, cuando mi teléfono celular sonó. Era Diego. Contesté, esperando escuchar su voz emocionada por los preparativos finales. Pero su voz era fría, distante, cargada de una tensión que nunca antes había escuchado en él. Me preguntó por qué estaba siendo tan reservado últimamente. Me dijo que Camila estaba llorando, que ella sentía que yo no la aceptaba realmente en la familia. Diego me acusó, repitiendo palabra por palabra el veneno que Camila le había inyectado en la mente, de ser un anciano terco que quería controlar su vida a través del dinero. Me preguntó si yo estaba perdiendo la cordura, si el dolor de haber perdido a mi esposa me estaba volviendo paranoico. Escuchar a mi propio hijo dudar de mi mente, escuchar cómo defendía a la mujer que planeaba destruirlo, fue como recibir un golpe de martillo directamente en el pecho. El instinto natural de un padre es gritar, defenderse, exigir respeto. Pero un ingeniero sabe que no puedes golpear una estructura cuando está bajo tensión extrema o se romperá en pedazos. Respiré hondo, tragándome el dolor y la indignación.
Mantuve mi voz completamente nivelada, tranquila y llena de autoridad. Le dije a Diego que lo amaba más que a mi propia vida. Le dije que nunca haría nada para lastimarlo, y que todo lo que había hecho en mi vida había sido para proteger su futuro. No discutí con él. No mencioné a Camila. Solo le dije que nos veríamos el día de la boda, y colgué el teléfono antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé solo en el taller, rodeado de herramientas pesadas y planos antiguos, sintiendo el peso aplastante de la soledad. Terminé de ensamblar las 3 carpetas de evidencia. Tomé mi viejo maletín de cuero marrón, el mismo que usaba cuando iba a inspeccionar puentes a punto de colapsar, y guardé las carpetas en su interior. Junto a ellas, coloqué la pequeña grabadora de voz digital, cargada y lista. Cerré los broches de latón del maletín con un chasquido metálico y definitivo. La mañana de la boda amaneció despejada y brillante, un día perfecto en Houston para una celebración de alta sociedad. Me puse mi traje oscuro, ajusté mi corbata frente al espejo y tomé el maletín por el asa desgastada. Caminé hacia mi camioneta, sintiendo la grava crujir bajo mis zapatos lustrados. Mientras conducía hacia la lujosa finca donde se llevaría a cabo la ceremonia, no sentía nervios, ni miedo, ni tristeza. Sentía la calma fría y absoluta de un profesional que está a punto de ejecutar una demolición controlada. Iba a entrar a ese lugar lleno de flores blancas, música clásica y sonrisas falsas. Pero no iba a entrar como el padre orgulloso del novio. Iba a entrar como el verdugo de Camila. Aparqué la camioneta al final de un largo camino bordeado de robles centenarios, muy lejos de los autos deportivos europeos y las limusinas negras que ya abarrotaban la entrada principal. La finca en River Oaks era un monumento a la riqueza desmedida, con jardines perfectamente podados y fuentes de mármol blanco que brillaban bajo el sol implacable de Texas. Apagué el motor y me quedé un momento en la cabina silenciosa, escuchando el tic-tac metálico del escape enfriándose. Miré el maletín de cuero marrón que descansaba en el asiento del copiloto. Sus bordes estaban desgastados por décadas de llevar planos de ingeniería a sitios de construcción polvorientos. Hoy, ese mismo maletín contenía los planos de una demolición humana. Tomé el asa de cuero, sentí su peso familiar y bajé de la camioneta. Caminé por el sendero de grava, sintiendo cada paso con una claridad absoluta. No había prisa en mi caminar, ni duda en mi mente. Cuando llegué a la zona de la ceremonia, ubicada en un inmenso jardín trasero bajo una carpa de seda blanca, cientos de invitados ya estaban sentados. Eran la élite de Houston, hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de diseñador, todos murmurando con esa cortesía superficial que el dinero compra. Me abrí paso hasta la primera fila, el lugar reservado para el padre del novio. Me senté en la silla de madera blanca, coloqué el maletín en el suelo, justo contra mi pierna derecha, y esperé. La música de un cuarteto de cuerdas comenzó a flotar en el aire cálido. Diego apareció primero, caminando hacia el altar con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Llevaba un esmoquín negro impecable, y sus ojos brillaban con una esperanza tan pura que me rompió el corazón verla. Él miraba hacia el final del pasillo como si estuviera a punto de recibir la salvación eterna. No sabía que estaba caminando directamente hacia el borde de un precipicio. Entonces, la música cambió y todos los invitados se pusieron de pie. Camila apareció al final del pasillo de pétalos blancos. Llevaba un vestido de encaje deslumbrante, con un velo largo que arrastraba sobre la hierba perfecta. Caminaba con la gracia calculada de una actriz que ha ensayado su papel 1000 veces frente al espejo. Cada paso que daba era una mentira estructural, un pilar de carga hecho de arena que amenazaba con derrumbarse al menor impacto. Cuando llegó al altar y tomó las manos de mi hijo, vi cómo Diego respiraba hondo, abrumado por la emoción. El sacerdote comenzó a hablar sobre el amor, la confianza, el respeto y la construcción de un nuevo hogar. Cada palabra resonaba en mis oídos como una burla cruel. Llegó el momento de los votos matrimoniales. Camila tomó el micrófono plateado y miró a Diego a los ojos, dejando caer una sola lágrima perfectamente cronometrada por su mejilla. Le prometió amarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Su voz temblaba con una vulnerabilidad fabricada que conmovió a casi todos los presentes en la carpa. Escuché a algunas mujeres suspirar y a un par de hombres aclararse la garganta. Pero yo no escuchaba una promesa de amor eterno. Yo escuchaba a un depredador cerrando la puerta de la jaula. Escuchaba la firma de un contrato comercial diseñado para extraer hasta el último centavo del trabajo de mi familia.
Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algún impedimento para que esta unión se llevara a cabo, el silencio en el jardín fue absoluto. Yo no me moví. No levanté la mano, no grité, no detuve la ceremonia. Cualquier ingeniero novato sabe que si golpeas una estructura antes de que todo el peso esté sobre ella, el daño es superficial y fácil de reparar. Para destruir un edificio defectuoso desde sus cimientos, tienes que dejar que se construya por completo. Tienes que dejar que la tensión alcance su punto máximo. Solo entonces, cuando retiras el soporte principal, el colapso es total, irreversible y definitivo. El sacerdote los declaró marido y mujer. Diego besó a Camila, el público estalló en aplausos y la trampa de acero se cerró con un chasquido invisible. La recepción se llevó a cabo en el gran salón de baile de la finca, un espacio inmenso con candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco, centros de mesa con orquídeas importadas y copas de cristal tallado. El champán fluía como agua, y el ruido de las risas y las conversaciones llenaba la habitación. Me senté en la mesa principal, en el asiento de honor, con mi maletín de cuero descansando bajo mi silla, tocando la punta de mi zapato. Observé a Camila moverse por la habitación durante la primera hora de la recepción. Era una maestra en su elemento. Saludaba a los socios comerciales de Diego, abrazaba a mis familiares lejanos, sonreía para las cámaras de los fotógrafos. Se movía con la arrogancia secreta de alguien que acaba de robar un banco y sabe que la policía está buscando en la dirección equivocada. Ella creía que el fideicomiso familiar estaba a punto de ser transferido a sus cuentas conjuntas el lunes por la mañana. Creía que el acuerdo prenupcial era su escudo impenetrable. Creía que yo era un anciano dócil, cansado y fácil de manipular. Fue esa misma arrogancia la que la empujó a cometer su error fatal. A mitad de la cena, mientras Diego estaba en el otro extremo del salón hablando con sus amigos de la universidad, Camila caminó hacia mi mesa. Se acercó por detrás de mi silla, se inclinó lentamente y apoyó una mano sobre mi hombro. Su perfume era dulce, pesado y asfixiante. La música de la banda en vivo ahogaba cualquier conversación cercana, creando una burbuja de privacidad perfecta entre nosotros. Ella acercó sus labios a mi oído. Ya no había dulzura en su voz. Ya no había respeto fingido. El tono era frío, afilado y lleno de un desprecio absoluto. Me susurró que la boda había sido hermosa y que agradecía que yo hubiera pagado cada factura sin hacer preguntas. Me dijo que yo había cumplido mi propósito a la perfección. Luego, sus dedos se clavaron ligeramente en la tela de mi saco. Me advirtió, con una calma escalofriante, que a partir de mañana, mi papel en la vida de Diego iba a cambiar drásticamente. Me dijo que ella era su familia ahora. Me ordenó que me hiciera a un lado, que dejara de entrometerme en sus finanzas y que me retirara silenciosamente a mi casa en el bosque. Añadió que, si yo intentaba causar algún problema, ella se aseguraría de que Diego me viera como un viejo amargado y tóxico. Me amenazó con que nunca conocería a mis futuros nietos si no aprendía a obedecer sus reglas. Se enderezó, esperando ver miedo en mis ojos. Esperaba ver la derrota de un hombre que se da cuenta de que ha perdido a su único hijo. Me giré lentamente en mi silla y la miré directamente a la cara. No había ira en mi expresión. Solo había la frialdad analítica de un inspector que acaba de encontrar la grieta que derribará el puente. Le sonreí. Fue una sonrisa pequeña, oscura y carente de cualquier alegría. Le dije, con una voz tan baja que solo ella pudo escuchar, que el exceso de confianza es el óxido que devora el acero más fuerte. Le dije que tenía razón en una cosa. Mi tiempo en esta fiesta había terminado y estaba a punto de irme. Pero le aseguré, mirándola fijamente a esos ojos calculadores, que no me iba a ir solo. La confusión parpadeó en su rostro por una fracción de segundo, una microfisura en su máscara de perfección. Antes de que pudiera responder, me levanté de la silla. Me agaché, tomé el asa de mi maletín de cuero y caminé directamente hacia el escenario donde la banda estaba tocando. No miré atrás. Caminé entre las mesas, pasando junto a las esculturas de hielo y las torres de copas de champán. Subí los 3 pequeños escalones del escenario. El cantante principal, un hombre joven con un traje brillante, me miró con sorpresa cuando me paré a su lado. Le hice un gesto con la mano para que dejara de cantar. Él dudó, mirando hacia los organizadores del evento, pero la autoridad en mi mirada no le dejó opción. Le quité el micrófono de las manos. El sonido repentino de la música deteniéndose provocó un zumbido agudo de retroalimentación en los enormes altavoces del salón. El ruido cortó el aire como una sirena de alarma.
300 invitados dejaron de hablar al mismo tiempo. El silencio que cayó sobre el inmenso salón de baile fue absoluto, pesado y sofocante. Todas las miradas se clavaron en mí. Busqué a Diego entre la multitud. Estaba de pie cerca de la pista de baile, con una copa a medio beber en la mano, mirándome con total desconcierto. Levanté el micrófono y hablé con una voz profunda, firme y que resonó en cada rincón del salón. Dije su nombre. Le dije a Diego que necesitaba exactamente 10 minutos a solas con él en la biblioteca privada de la finca. Le dije que era una cuestión de vida o muerte para nuestra familia, y que necesitaba que viniera conmigo en este mismo instante. Un murmullo de asombro y confusión recorrió las mesas. Vi a Camila abrirse paso a empujones entre los invitados, su rostro pálido bajo el maquillaje perfecto. Corrió hacia Diego, agarrándolo del brazo, susurrándole algo al oído con desesperación. Intentó reírse en voz alta, mirando a la multitud, diciendo que seguramente era una broma pesada de su nuevo suegro, un brindis dramático que nadie entendía. Pero Diego no se rió. Diego me conoce. Sabe que soy un hombre de pocas palabras, un hombre que nunca hace un espectáculo público, un hombre que mide cada acción con la precisión de un calibrador. Vio la gravedad en mi rostro, la tensión en mi mandíbula y el viejo maletín de cuero en mi mano izquierda. Se soltó suavemente del agarre frenético de Camila. Le dijo que lo esperara, que solo serían 10 minutos. Ignorando las protestas de su esposa y las miradas atónitas de 300 personas, Diego caminó hacia mí. Bajé del escenario y lo guié por un pasillo lateral, lejos del ruido y las luces brillantes. Llegamos a las pesadas puertas dobles de caoba que daban a la biblioteca privada de la finca. Entramos al inmenso cuarto, forrado de estanterías de madera oscura y libros antiguos que olían a polvo y cuero. Cerré las pesadas puertas detrás de nosotros. Giré la llave de latón en la cerradura, asegurando la habitación. Un segundo después, escuché los puños de Camila golpeando la madera desde el pasillo, exigiendo a gritos que abriéramos la puerta. La ignoré. Caminé hacia el enorme escritorio de roble que dominaba el centro de la biblioteca. Puse el maletín sobre la superficie pulida. Diego estaba de pie frente a mí, respirando de manera agitada, con los puños apretados a los costados. Me preguntó, con una voz que temblaba de ira y confusión, qué demonios estaba haciendo. Me acusó de arruinar el día más feliz de su vida, de humillar a su esposa frente a toda la ciudad de Houston. Me exigió una explicación inmediata. Lo miré a los ojos, sintiendo el peso de mis 67 años aplastando mis hombros. Le dije que lo sentía. Le dije que esta era la inspección estructural más difícil y dolorosa de toda mi vida, pero que si no le mostraba los planos reales ahora, el colapso lo mataría más adelante. Abrí los broches de latón del maletín. El sonido metálico resonó en la habitación silenciosa, marcando el inicio de la demolición. Saqué la primera carpeta negra y la abrí sobre el escritorio, girándola para que Diego pudiera leerla. El primer documento era el certificado de matrimonio de Andrés. Diego bajó la mirada. Sus ojos escanearon el papel oficial del condado de Harris. Leyó el nombre de Camila. Leyó la fecha, hace 7 años. Su ceño se frunció. Negó con la cabeza y dio un paso atrás, como si el papel estuviera en llamas. Dijo que eso era imposible, que Camila le había jurado que él era su primer y único amor, que ella nunca había estado casada. Dijo que el documento tenía que ser una falsificación, un error del registro civil. No discutí con él. La negación es el primer mecanismo de defensa de una estructura bajo presión extrema. Pasé la página. Le mostré el decreto de divorcio de Andrés, firmado 14 meses después. Le mostré el acuerdo financiero, los cientos de miles de dólares transferidos, la empresa dividida, la casa vendida. Le mostré la declaración jurada de Andrés, firmada ante notario, detallando el abuso psicológico, el aislamiento y la extorsión. Diego se apoyó con ambas manos en el borde del escritorio. Su respiración se volvió superficial y rápida. El color abandonó su rostro por completo. Pasé a la siguiente sección. El certificado de matrimonio de Benjamín en Austin. El decreto de divorcio 18 meses después. La liquidación de los fondos de retiro. La declaración jurada de Benjamín. Los golpes en la puerta de caoba se volvieron más violentos. Camila gritaba el nombre de Diego, su voz aguda y cargada de un pánico real y visceral. Diego miró hacia la puerta, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas, y luego volvió a mirar los documentos. Intentó articular una defensa. Dijo, con la voz quebrada, que tal vez ella había tenido mala suerte, que tal vez esos hombres eran abusivos y ella tuvo que escapar.
Dijo que el pasado no importaba, que lo que importaba era el presente. Saqué las fotografías impresas. Las dejé caer sobre los documentos legales. Eran las fotos de Camila y Javier en el café del centro de Houston. Las fotos con fecha y hora estampadas en la esquina inferior derecha. La foto de ellos riendo con una intimidad oscura. La foto de la mano de Javier acariciando la mano de Camila sobre la mesa de metal. Diego miró las imágenes y su cuerpo entero se estremeció. Reconoció a Javier de inmediato. Javier había estado en nuestra casa, Javier había sido invitado a la boda, Javier era el supuesto amigo de la familia que los estaba ayudando a buscar una mansión en The Woodlands. Diego tragó saliva con dificultad. Dijo, en un susurro apenas audible, que Javier era solo su corredor de bienes raíces. Dijo que tal vez estaban celebrando la compra de una propiedad. La resistencia de mi hijo era asombrosa, una lealtad ciega que se negaba a morir incluso cuando estaba siendo apuñalada por la evidencia. Era hora de aplicar la carga máxima. Saqué la pequeña grabadora de voz digital de mi bolsillo. La puse sobre el escritorio, junto a las fotografías. Le expliqué a Diego que la ley de Texas permite grabar conversaciones si una de las partes consiente. Presioné el botón de reproducción. El audio del domingo por la tarde llenó la biblioteca. La voz de Camila, despojada de toda su dulzura fingida, sonó fría, calculadora y exigente. Diego escuchó cómo su esposa me presionaba para transferir los bienes de la familia inmediatamente después de la luna de miel. Escuchó cómo ella exigía que no hubiera abogados involucrados. Escuchó la codicia cruda y sin filtros en cada una de sus palabras. Diego cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia adelante. Una lágrima solitaria cayó sobre el cristal del escritorio. Pero aún faltaba el golpe final. El golpe que destruiría la estructura hasta sus cimientos y no dejaría nada más que polvo. Presioné un botón para saltar al siguiente archivo de audio. Le expliqué a Diego que Héctor, el investigador privado, había logrado recuperar un archivo de audio de la cámara de seguridad del tablero del auto de Javier, un dispositivo que graba automáticamente el interior de la cabina. La grabación era de hace apenas 5 días. El audio comenzó con el ruido del motor de un Mercedes-Benz y el zumbido del aire acondicionado. Luego, la voz de Javier rompió el silencio. Javier se reía a carcajadas, una risa cruel y arrogante. Decía que no podía creer lo fácil que había sido esta vez. Decía que el viejo ingeniero era un idiota dócil y que el hijo era aún peor. Y entonces, la voz de Camila respondió. Era una voz llena de desprecio absoluto, una voz que Diego nunca había escuchado en su vida. Camila se reía con él. Llamó a Diego un niño ingenuo y patético que solo estaba buscando desesperadamente una mamá que le cocinara los domingos. Dijo que besarlo le daba asco, pero que el sacrificio valía la pena por los millones que iban a exprimir del fideicomiso. Dijo, con una frialdad demoníaca, que este matrimonio era solo la fase 2 del plan y que en 2 años estarían dividiendo las tierras de The Woodlands. El audio terminó. El silencio en la biblioteca fue ensordecedor, roto solo por los golpes frenéticos en la puerta. Miré a Diego. El hombre que estaba frente a mí ya no era el hijo ciego y esperanzado que había entrado a esta habitación hace 10 minutos. La ilusión se había hecho añicos. El niño ingenuo había muerto, aplastado por el peso de la verdad. En su lugar, vi a un hombre cuyos cimientos habían sido arrasados, pero que finalmente veía el mundo con una claridad brutal y absoluta. Diego no gritó. No rompió nada. No lloró a mares. Se enderezó lentamente. Su rostro se volvió una máscara de piedra, fría e impenetrable. Tomó las fotografías, los certificados de matrimonio y la grabadora de voz, y los guardó metódicamente dentro de la carpeta negra. Cerró la carpeta y la tomó en su mano derecha. Me miró a los ojos. Su voz era ronca, pero completamente firme. Me pidió que me quedara en la biblioteca. Me dijo que él tenía que terminar esta demolición por sí mismo. Asentí con la cabeza, sintiendo un profundo orgullo mezclado con un dolor inmenso. Diego caminó hacia las pesadas puertas de caoba. Giró la llave de latón y abrió las puertas de golpe. Camila casi cae hacia adelante. Su rostro estaba desfigurado por el pánico, el maquillaje corrido por lágrimas de cocodrilo. Intentó abrazar a Diego, sollozando, preguntándole qué mentiras le había contado su padre, rogándole que no me escuchara. Diego no la empujó. Simplemente pasó junto a ella como si fuera un fantasma, como si ella no existiera en el plano físico. Caminó por el pasillo y entró de nuevo al inmenso salón de baile. Yo lo seguía a unos pasos de distancia, observando la escena desde las sombras.
Los 300 invitados seguían allí, de pie, en un silencio sepulcral, esperando el desenlace del drama. Diego caminó directamente hacia la mesa principal, bajo el candelabro de cristal más grande del salón. Camila corría detrás de él, tropezando con su vestido de encaje, suplicando en voz alta. Diego llegó a la mesa y dejó caer la pesada carpeta negra sobre el mantel blanco. El golpe resonó en la habitación. Sacó su teléfono celular del bolsillo interior de su smoking. Miró al joven DJ que estaba paralizado en el escenario y le hizo una seña con la mano. Le ordenó que le pasara el cable auxiliar del sistema de sonido. El DJ, temblando, bajó del escenario y le entregó el cable. Diego conectó su teléfono a los inmensos altavoces del salón de baile. Camila se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Gritó, un sonido agudo y animal, e intentó abalanzarse sobre el teléfono. Pero Diego levantó una mano, deteniéndola en seco con una mirada tan fría y vacía que la congeló en su lugar. Diego presionó la pantalla de su teléfono. El archivo de audio de la cámara del tablero, el mismo que Héctor había recuperado, comenzó a reproducirse a un volumen ensordecedor. La voz de Javier y la voz de Camila llenaron el salón de baile. Las risas crueles. Los insultos hacia Diego. La confesión detallada del plan de extorsión. El asco que ella sentía por su propio esposo. Cada palabra rebotó contra las paredes de mármol, contra los cristales, contra los rostros horrorizados de la élite de Houston. Vi a los invitados llevarse las manos a la boca. Vi a los socios comerciales de Diego negar con la cabeza con asco. Busqué a Javier entre la multitud. Estaba de pie cerca de la barra de bebidas. Su rostro arrogante se había vuelto de un color gris ceniza. Antes de que el audio terminara, Javier dio media vuelta y caminó rápidamente hacia la salida de emergencia, desapareciendo en la noche de Texas como la rata cobarde que era. El audio terminó y el silencio regresó, más pesado y aplastante que nunca. Camila cayó de rodillas sobre el suelo de mármol. Lloraba histéricamente, gritando que todo era un montaje, que era inteligencia artificial, que yo había pagado para destruir su vida porque la odiaba. Nadie se movió para ayudarla. Nadie le creyó una sola palabra. La estructura de sus mentiras se había derrumbado a la vista de todos, dejando solo escombros humeantes. Diego la miró desde arriba, sin una onza de piedad en su alma. Levantó su mano izquierda. Con un movimiento lento y metódico, deslizó el anillo de bodas de oro macizo fuera de su dedo anular. Lo sostuvo en el aire por un segundo. Luego, lo dejó caer sobre la cubierta de la carpeta negra. El anillo golpeó el cartón grueso con un sonido seco, pesado y definitivo. Diego no dijo una sola palabra. No hubo gritos, ni insultos, ni discursos dramáticos. Simplemente se dio la vuelta, caminó por el pasillo central del salón de baile, cruzó las puertas principales y salió hacia la noche cálida de Houston. Yo recogí mi maletín de cuero, miré a Camila llorando sola en el suelo y caminé detrás de mi hijo. Han pasado 6 meses desde aquella noche. El polvo de la demolición finalmente se ha asentado. Las amenazas de Camila de demandarnos por difamación y angustia emocional se desmoronaron en el instante en que Rosalía, nuestra abogada, le envió copias certificadas del fideicomiso irrevocable y las declaraciones juradas de sus ex maridos. Al darse cuenta de que no había ni un solo centavo que extraer, y con su reputación completamente destruida en los círculos de alta sociedad de Texas, Camila y Javier huyeron del estado. Escuché rumores de que intentaron establecer su operación en Florida, pero ese ya no es mi problema. Mi problema, mi única prioridad, era la reconstrucción de mi hijo. Diego cambió drásticamente después de la boda que no fue. Canceló el contrato de arrendamiento de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Alquiló una casa pequeña y modesta en los suburbios, lejos del ruido y las pretensiones. Me devolvió cada centavo que yo le había dado para la boda, transfiriendo los fondos desde sus propios ahorros personales. Me dijo que necesitaba saber que podía sostener su propio peso, que necesitaba construir sus propios cimientos sin depender del acero de su padre. Y yo lo dejé hacerlo, porque un hombre no puede aprender a soportar las tormentas si siempre lo proteges del viento. Hoy es una mañana de domingo, tranquila y brumosa. Estamos en la costa de la bahía de Galveston, a 1 hora al sur de Houston. El agua salada golpea suavemente contra los pilares de madera del viejo muelle. Tenemos 2 cañas de pescar lanzadas al agua, esperando pacientemente en el silencio que solo comparten los hombres que han sobrevivido a una guerra juntos. Diego mira el horizonte, donde el cielo gris se funde con el océano oscuro. Lleva una gorra gastada y una chaqueta ligera contra la brisa marina.
Sin mirarme, rompe el silencio con la pregunta que sé que lo ha estado atormentando durante medio año. Me pregunta, con voz suave, ¿por qué no detuve la boda antes? Me pregunta por qué dejé que llegara hasta el altar, por qué dejé que dijera sus votos, por qué permití que la humillación fuera tan pública y devastadora. Recojo un poco de sedal en mi carrete, escuchando el clic metálico del mecanismo. Miro el agua oscura y le explico la física del corazón humano. Le digo que si yo hubiera puesto esa carpeta negra sobre su mesa 3 semanas antes de la boda, él nunca me lo habría perdonado. Le explico que él habría cancelado la boda por respeto a mí, pero que la duda lo habría envenenado por el resto de su vida. Siempre habría pensado que tal vez yo me equivoqué. Siempre habría pensado que tal vez los documentos eran exagerados. Que tal vez Camila realmente lo amaba y que yo había destruido su única oportunidad de ser feliz. Habría pasado décadas defendiendo el recuerdo de la persona equivocada. Le digo a mi hijo que, a veces, la única forma de salvar a un hombre de un edificio en llamas es dejar que sienta el calor del fuego en su propia piel. Tenía que dejar que la estructura colapsara sobre él para que pudiera ver con sus propios ojos de qué estaba hecha realmente. Diego asiente lentamente, comprendiendo la dura y fría verdad de mis palabras. No hay resentimiento en sus ojos, solo una profunda y silenciosa gratitud. Pasé 39 años de mi vida construyendo puentes de acero y concreto a lo largo de todo el estado de Texas. Construí estructuras diseñadas para durar un siglo, para soportar huracanes, inundaciones y el peso aplastante del tiempo. Pero sentado aquí, en este viejo muelle de madera, mirando a mi hijo respirar el aire salado con la libertad de un hombre que ha recuperado su propia vida, entiendo mi verdadero legado. La mayor herencia que un padre puede dejarle a su hijo no es una casa en The Woodlands. No es un fideicomiso blindado, ni cuentas bancarias llenas de dinero, ni tierras fértiles. Todo eso puede ser robado, quemado o destruido por un mal cálculo. La mayor herencia, la única estructura que realmente importa, es el juicio implacable para reconocer el verdadero carácter de las personas. Es la fuerza para mirar a los ojos del engaño y tener el valor de caminar en la dirección opuesta, sin importar cuánto duela. El sedal de la caña de Diego se tensa de repente, cortando el agua con un silbido agudo. Él se levanta, agarra la caña con firmeza y comienza a luchar contra la fuerza que tira desde las profundidades. Yo me quedo sentado, observándolo pelear su propia batalla, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, sus cimientos son absolutamente inquebrantables.